silla, errores silenciosos que cuestan nuestra productividad. Hoy quiero ayudarles a enfrentar esa leycilla con un rigor científico y no con suposiciones, ¿no? La ergonomía es el estudio del trabajo y entonces como estudiamos el trabajo a profundidad, entendemos mucho la actividad. ¿Qué estaremos viendo el día de hoy? Muy bien, hablaremos de qué es la leycilla, hablaremos de cuál es la finalidad de la leycilla, cuáles son esos errores comunes, cuáles son esos plazos que da la leycilla de cumplimiento, cuáles son esas obligaciones de la empresa, qué son esos cambios que se tienen que generar a nivel de reglamento interno, cuál es el análisis adecuado que se debe realizar. Estos errores en la selección de silla, en lo que implica, por ejemplo, que compramos cualquier tipo de silla y no miramos y no analizamos detalladamente la actividad de nuestros trabajadores, incrementa los riesgos y disminuye, digamos, esa productividad que les vengo hablando. Mi nombre es Olga Clemencia Giraldo Arbeláez, soy especialista en ergonomía, magíster en ergonomía, magíster en ingeniería industrial, con 18 años de experiencia en ergonomía y en la industria. Imaginen a sus trabajadores entonces sí, y con estos cambios y con estas mejoras que les va a ayudar no solo a disminuir todas esas enfermedades que se generan y esa fatiga que se genera por estar todo el tiempo de pie, sino que adicionalmente les va a generar esas buenas prácticas, le va a generar que nuestros trabajadores no se les cambie un riesgo por otro. Por ejemplo, hay distintos tipos de silla, empecemos por ahí. Y si no se hacen las adaptaciones suficientes adicionalmente, que no implica solamente la silla, sino otras adaptaciones alrededor, pues ¿qué va a generar? Que la persona esté sentada, pero con los brazos arriba, por ejemplo, o con el hombro muy elevado. Y esto implica otros riesgos que no hemos tenido en cuenta. Por eso es tan importante analizar no solo el tipo de silla que se va a colocar, sino entender la actividad y entender que yo no puedo generar otro tipo de riesgos. Entonces, es importante analizar ergonómicamente, entendiendo la actividad de nuestros trabajadores. ¿Qué es la ley silla en México? Es una reforma de la Ley Federal del Trabajo, vigente desde el 17 de junio del 2025. ¿Qué establece? Que los trabajadores que realicen actividades de pie deben tener acceso a sillas con respaldo y periodos de descanso intermitentes. Incluso si no hay descansos obligatorios previstos en el reglamento, ¿no? Entonces, ya sabemos que esto pues es de la Ley Federal del Trabajo, pero también esto entró en vigor desde el 19 de diciembre del 2024. Quiere decir que ya para ahora, en esta fecha, desde el 17 de junio del 2025, ya es aplicable la ley Silla. No entra en vigor inmediatamente, según hay como un periodo pequeño que nos dice que entrará en vigor 180 días después de la publicación en el Diario Oficial. Y esto implica que desde diciembre hasta el 17 de junio del 2025 ya entró en vigor completamente, porque hay una pequeña confusión y a algunas empresas nos han contado que ellos creen que es a partir que esos 180 días se cuentan es a partir del 17 de junio y eso es un error. Esos 180 días se cuentan desde 19 de diciembre del 2024. Entonces, es importante que tengan claridad en ello. Quiere decir que ya están corriendo, este reglamento ya está corriendo como obligatorio. Claro, la Secretaría de Trabajo debe emitir ciertas recomendaciones que aún todavía no lo ha hecho, pero eso no implica que no se tenga cumplimiento actual. Entonces ya se debe estar cumpliendo. Es muy importante aclarar esto. Muy bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de esta ley silla en México? Básicamente es busca dos finalidades principales. Una es mejorar la ejecución de las funciones de los trabajadores para sentarse mientras se realiza el trabajo
Y la otra es, hay que darles un descanso periódico durante la jornada laboral, siempre que la actividad lo amerite y lo permita, ¿no? Entonces, es importante como brindarles ese descanso a nuestros trabajadores. En últimas, lo que se está buscando es disminuir la fatiga de nuestros trabajadores, disminuir probables enfermedades de origen laboral. En el tema de, bueno, cómo se define la ergonomía, hablemos un poquito, que ya les adelanté. Yo siempre hablo un poquito de este tema porque es importante aclarar el concepto de ergonomía. ¿Y por qué es tan importante la ergonomía? Porque la ergonomía significa el estudio del trabajo. De ahí viene la palabra ergonomía. Y si yo estudio el trabajo, tengo que entender la actividad. Y por eso es tan importante la ergonomía en este proceso porque si no se entiende la actividad va a generarse problemas de productividad. ¿Por qué? Porque entonces yo le puedo poner, por ejemplo, sillas, no sé, una silla muy bajita, les ponía ahorita el ejemplo, le queda a la banda transportadora, es una línea de producción que tiene que estar de pie al lado de una banda transportadora y la persona ya no va a tener que, digamos, realiza su trabajo agarrando productos desde la banda transportadora a nivel de cintura, más o menos. Y entonces cuando ya se sienta, ya lo que sucede es que la banda transportadora le va a quedar alta con respecto a sus manos. Entonces va a tener que elevar los hombros y va a tener que generar unos problemas, digamos, posturales y unas posturas inadecuadas que pueden conllevar a futuro a enfermedades de origen laboral. Por ejemplo, les hablo, puede ser una tendinitis de hombro, por ejemplo, que eso se llaman trastornos musculoesqueléticos. Entonces, la idea no es que yo le ponga una silla como tal, también tengo que hacer unas pequeñas adecuaciones. No quiero decir entonces que, ok, entonces vamos a cambiar la banda transportadora. No, no, no. Pero sí se pueden hacer adecuaciones muy sencillas que permite que el trabajador no le cambien los riesgos ergonómicos. Es decir, antes tenía un riesgo ergonómico por el estar en postura estática todo el tiempo, por estar de pie e implicaba un riesgo, unos riesgos de salud grandes para ellos por estar en esa posición. Pero entonces la idea no es cambiar ese riesgo de estar de pie con el riesgo de, ok, entonces cambiémoslo por movimientos repetitivos de extremidad superior o posturas forzadas en extremidad superior que implique enfermedad en mis trabajadores. No, no, no. La idea es adaptar esa estación de trabajo de manera tal que no se generen esas enfermedades de origen laboral. Entonces, por eso es tan importante la ergonomía y por eso entender la actividad, entender qué es lo que se hace, qué es lo que el trabajador hace, por qué lo hace, cómo lo hace, dónde lo hace, entender a detalle cada cosa, es importantísimo para poder hacer la recomendación adecuada. Primero, de la silla adecuada. Porque puede ser también que no se pueda colocar una silla. O sea, puede existir la posibilidad. Entonces, si necesita silla o no necesita silla. Y si es una silla, ¿cuál es el tipo de silla? ¿Y será todo el tiempo o será por ciertos periodos? ¿O dónde la coloco? Entonces, hay que mirar todo alrededor. Entonces, cuando uno entiende, por ejemplo, los espacios, cuando uno entiende, por ejemplo, el tema de medidas, de antropometría, de las medidas del cuerpo humano, entiende la biomecánica, es decir, todos los movimientos normales del cuerpo, cuáles son los que sean adecuados y dentro de los rangos normales de movimiento. Entonces eso hace que yo adopte estos cambios que vienen con la ley Silla, que son importantísimos, que son buenísimos. O sea, para mí el tema de que se disminuya la fatiga, creo que es un paso gigante en México. Es un paso gigante que se está dando hacia el bienestar de nuestros trabajadores y es entender que esos conceptos que tenemos de tener un trabajador de pie las 8 horas de jornada laboral, pues no es lógico porque cualquier persona que está mucho tiempo de pie genera fatiga, o sea, por más que queramos, generamos fatiga y eso implica por consiguiente disminución de la productividad. No, no es lo mismo un trabajador que esté que se sienta confortable, que se sienta cómodo, que nos adecuemos a su cuerpo, que toda la actividad esté adecuada a su cuerpo. Entonces, por eso la ergonomía es tan importante en estos casos. Hablemos entonces, ya les conté un poquito de la ergonomía.
del significado de la palabra ergonomía, pero también hay una definición que a mí me gusta mucho de la OSHA, que es una administradora de seguridad y salud ocupacional en Estados Unidos, muy importante y es un referente a nivel internacional. Y nos dice que es la ciencia para adaptar el trabajo a las necesidades del trabajador. ¿A cuáles necesidades? A las necesidades de salud, de seguridad, de productividad. Y es esencial buscar diseñar las estaciones de trabajo evitando esas enfermedades de origen laboral. Entonces, por eso, ¿cuáles son esas enfermedades de origen laboral que podremos evitar? Son esos trastornos musculoesqueléticos que ustedes me han escuchado hablar tanto. Esos trastornos musculoesqueléticos, en palabras sencillas, son enfermedades de huesos, músculos, articulaciones, nervios o alrededor de una articulación grande del cuerpo que se puede ver afectada por la actividad que realicemos. Entonces, esos trastornos musculoesqueléticos son los que tenemos que evitar. Tenemos que evitar que se generen en nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque generan unas incapacidades y unos ausentismos muy grandes en nuestros trabajadores y unos costos altísimos de pago, digamos, de pago de costos directos e indirectos porque nuestro trabajador se nos incapacita, pero además pagos de la prima, incrementa las primas del IMSS. Entonces, la idea es que vayamos controlando esos trastornos musculoesqueléticos, que nuestros trabajadores no se nos enfermen. ¿Cuánto nos cuesta capacitar un nuevo trabajador? Entonces, tenemos que pensar en que no vale la pena estar poniendo a rotar todo el tiempo a nuestros trabajadores, sino darles las características, darles lo necesario para que nuestros trabajadores se mantengan en la postura en la que están y se mantengan de la mejor manera posible y se mantengan saludables para que trabajen de la mejor forma posible. Entonces, esta ley silla en México es un paso gigante en México hacia el bienestar de nuestros trabajadores, pero tenemos que ir de la mano que no solo sea el tema de bienestar, ok, bienestar, pero que no afecte la productividad, que no se terminen comprando sillas que van a terminar arrumadas en un rincón llenas de telarañas porque no se utilizaron o que no genere otros cambios en los riesgos ergonómicos, por ejemplo, que no se pasen los riesgos de un lado a otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que el trabajador, les pongo casos reales. Un trabajador que tiene que estar de pie mirando una pantalla, él no tiene que estar moviendo nada, ni en ese caso, él está de pie mirando una pantalla, la pantalla más o menos le queda a nivel de los ojos y en algunas personas que son de estatura un poco más bajitas, les tienen que hacer extensión en el cuello el cuello, el ideal, la postura neutra, digamos, la postura central, la postura neutra, o los ángulos de confort articular para trabajar es el cuello en el centro, es decir, el cuello no debe estar ni inclinado, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Y en este trabajador, digamos, de estatura bajita, que tiene que estar mirando la pantalla y que tiene que estar haciendo hiperextensión y que tiene que estar de pie, pues tenemos varios riesgos. El tema de estar de pie en un solo punto el tema de, eso se llaman posturas estáticas. Así esté en buena posición, el estar mucho tiempo en una posición también genera problemas y así esté bien en buena posición allí, pues nos va a generar estos trastornos musculoesqueléticos. Entonces, esta persona que está mirando la pantalla nos genera, depende de la estatura del trabajador, los riesgos. Entonces, puede ser solamente el estar de pie, que sería la postura estática, o el estar de pie y la hiperextensión del cuello, de la columna cervical, es decir, el cuello un poquito hacia atrás. ¿Qué puede generarse con este trabajador? Depende de la estatura del trabajador. Ah, ok, entonces solamente puede ser el tema de fatigas, problemas circulatorios, problemas, por ejemplo, de fascitis plantar, problemas de espolón calcáneo, problemas, bueno, otro tipo de cosas dependiendo de la postura de estar de pie. Pero también si tiene que hacer la hiperextensión de cuello, puede entonces generarse tortícolis, puede generarse problemas, digamos, en los nervios, se puede hacer compresión de los nervios a nivel de cuello, entonces puede ser que por la postura continua
se genere contractura muscular y se genere incluso cefalea tensional, es decir, dolores de cabeza por tensión. Bueno, entonces puede ser que se empiecen a generar una cantidad de cosas. Esto no es de un momento a otro, esto es progresivo. Generalmente los trastornos musculoesqueléticos son así, progresivos. Entonces, si yo, por ejemplo, siento a ese trabajador y no le haga las adecuaciones a la estación de trabajo, perfecto, sentémosles. Entonces, ok, lo sentamos, pero el monitor se bajó. No, pues seguramente no se puede bajar. Ok, entonces si yo no puedo bajar el monitor, ¿qué tengo que hacer para que el trabajador esté sentado y que esté viendo el monitor en buena posición? Para evitar todas esas enfermedades. Entonces eso, por eso les digo, no solo es el tema de la silla, cuál es la silla, sino todas las adecuaciones que se tienen que hacer. Y son pequeños ajustes, no piensen que esto son cosas costosísimas, no, pero sí es importante porque entonces nuestros trabajadores se van a empezar a enfermar. Y en lugar de que generar cosas buenas, pues vamos a generar algo que no es tan adecuado. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos errores de los que les he venido hablando? Ya les he venido contando en varios casos. Entonces, el error número uno es, ese error número uno es que se omite el análisis ergonómico detallado. Les he venido contando la importancia de un análisis ergonómico antes de invertir en esas compras de las sillas. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de silla adecuado? ¿Será que el tipo de silla es, será que el tipo de silla es la silla con el sillín duro? ¿Cuál es el espaldar? ¿Cuál es el tamaño del espaldar? ¿Eso de qué depende? Depende de la actividad que realiza el trabajador. Entonces, hay posturas que se llaman, hay una que es silla, sentado con apoyo de los pies en el piso, otra que es sentado en alto, que eso ya son sillas especiales en las que implica que la persona esté sentado, pero acomode su silla de manera que se pueda colocar de pie y sentado y que los pies se apoyen en un aro especial, pero también implica por ejemplo, hay una postura que se llama semisentado. Es decir, que la persona está un poco inclinada con los dos pies en el piso, medio anclados, de forma que le permita rápido pararse de su silla, por ejemplo. Que todo tiempo tiene que estar separando, pero que hay pequeños periodos de tiempo en los que, por ejemplo, el trabajador tiene que estar allí. Un ejemplo típico de esa actividad de semi de pie son los vigilantes. Por ejemplo, un vigilante que tiene que estar parándose rápidamente a abrir un portón, a recibir gente, pero que hay pequeños periodos de tiempo donde él se puede estar colocando, donde se puede estar sentando. Entonces, ahí, este tipo de posturas dependerá de la actividad, ¿ven? Por eso es que no solo es hay que mirar la actividad, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, por qué lo hace, cuál es el tipo de silla adecuado para la persona, cuánto tiempo está sentado, cuánto tiempo puede estar de pie, o sea, hay que mirar una cantidad de aspectos, la parte antropométrica, la parte de medidas del cuerpo, la parte de biomecánica, los ángulos de confort articular, todo esto se tiene que estar mirando para poder tomar decisiones. Entonces, por eso es importantísimo que no vayan a omitir esta parte del análisis ergonómico, porque la idea es que se bajen esos riesgos al máximo, se disminuyan esos riesgos al máximo. Muy bien. También estamos hablando de un segundo error que es muy común y es que ya les estaba hablando, esos cambios en el riesgo. Entonces, antes solo se tenía el riesgo de postura estática, el riesgo por estar de pie, la fatiga y todo lo que se generaba. Y entonces, si yo no hago las adecuaciones necesarias y doy cualquier tipo de silla, puedo cambiar el riesgo o aumentar el riesgo. Entonces, ya no está el tema de la postura estática por estar de pie, por ejemplo, porque ya se puede sentar la persona, pero entonces lo cambié por movimientos repetitivos de extremidad superior o lo cambié por posturas forzadas, porque la persona, por ejemplo, tiene que, las posturas forzadas también se pueden dar, por ejemplo, en la columna lumbar o en la zona de la espalda baja.
Por ejemplo, que la persona tenga que inclinar su tronco para poder hacer los alcances, porque ya no le va a quedar fácil alcanzar las cosas. Entonces, ese tipo de cosas, no solo posturas forzadas, también pueden ser en hombro. Entonces, que lo que yo les decía, que ya no tenga que los brazos abajo, sino que tenga que subir el brazo a flexión, no sé, por ejemplo, de 90 grados o por encima de hombro. Y adicionalmente tiene que acomodar las manos en una posición, a ver, yo me coloco para que me puedan ver en esta posición, ¿sí? Entonces, fíjense, el hombro ya cambia en esta posición, esa postura forzada que está, eso se llaman que está por fuera de los ángulos de confort articular. Biomecánicamente, es decir, la mecánica del cuerpo, el movimiento del cuerpo tiene, todas las articulaciones del cuerpo tienen un rango de movimiento dentro del que no se nos lesiona nuestra articulación. Pero si yo paso de ese rango de movimiento que se llama ángulos de confort articular, sobrepaso esos ángulos y trabajo fuera de esos ángulos de biomecánica que les estoy comentando, lo que hago es que con el tiempo se va lesionando esa articulación porque ya no está relajada, digamos, la articulación como tal. Recordemos que una articulación es la unión de dos huesos, entonces en esa articulación no está relajada sino que está tensionadísima, entonces se nos va a ir lesionando la articulación por dentro. Y por eso les digo que esos trastornos musculoesqueléticos generalmente son progresivos, no se dan de un solo momento, sino que se dan progresivos en el tiempo. Entonces, el cambio de esos riesgos nuevos o no controlados eh, si se implica solamente poner la silla y no se miran esas otras cosas, pues nos va a generar esas enfermedades de origen laboral. Entonces, el cambio de pie a sentado no es automáticamente positivo. No, no, no. O sea, sí tiene muchas cosas muy buenas. Claro, buenísimo. O sea, yo no, y quiero que les quede muy claro, me encanta el tema de la ley silla. Me parece que les estamos dando a nuestros trabajadores muchos beneficios y estamos dando un paso gigante a entender que nuestros trabajadores son seres humanos que necesitamos ponernos en los zapatos de ellos y mirar cómo mejoramos esas condiciones para que sean más productivos y eficientes nuestros trabajadores. Pero eso implica como que todos estos cambios. Entonces, el sentarse a una altura incorrecta genera presión excesiva en la zona lumbar, por ejemplo, como les decía, porque tiene que inclinarse todo el tiempo hacia adelante la persona. El permanecer sentado también mucho tiempo, sin pausas, pueden incluso, así esté bien sentado, generar también trabajo prolongado estático. Entonces, también hay que irlo acompañando de ejercicios laborales, o sea, no, las adecuaciones deben ser progresivas, las adecuaciones deben ir de la mano con las actividades del trabajador, con los cambios que le estamos generando a nuestro trabajador. Muy bien, entonces, por ejemplo, el tercer, digamos, error común que ya también les he venido hablando, es esa disminución en la productividad. Es decir, ellos producían, no sé, 1000 unidades al día. Y si yo necesito que siga produciendo 1000 unidades al día, yo no puedo pensar en que, no, entonces ya no va a producir 1000, sino que va a producir 800, no. Yo tengo que organizar todas las cosas y adaptarle las cosas a mi trabajador para que siga produciendo lo que está produciendo, pero bajando el riesgo de enfermedad de manera mucho más confortable para que no se nos lesionen nuestros trabajadores y no se nos generen esos costos que les decía por incapacidad. Hay estadísticas, por ejemplo, del Seguro Social de Monterrey que habla de que un trabajador en promedio se nos puede estar incapacitando 90 días al año por lumbalgia, sumados en promedio, solamente por lumbalgias, por ejemplo. 90 días o incluso hernias de disco que pueden llegar a generar compresiones en los nervios hasta de 180 días de incapacidad en sumatoria en todo un año. Entonces, no sé, 30 días o 90 días o 180 días que se generan de incapacidad,
nos puede llegar a generar muchos problemas en nuestros trabajadores, porque, porque tenemos que estar pagando su sueldo, pero tenemos que estar pagando el sueldo de otra persona que lo reemplace, la capacitación de una persona nueva, un trabajador nuevo que no es lo mismo de eficiente que el anterior, en fin, todo ese tipo de cosas se pueden estar generando en nuestros trabajadores. Eso se llaman costos directos e indirectos, que son los que tenemos que evitar. Hay estadísticas que hablan de que los costos directos e indirectos pueden variar entre 4 y 8 veces. Por ejemplo, el indirecto puede variar entre 4 y 8 veces el costo directo. Entonces, si un trabajador nos cuesta 100 pesos que se nos incapacite un día, los costos indirectos entonces pueden variar entre 400 y 800 pesos por día de incapacidad de nuestros trabajadores. Y si imagínense que durante un año se nos incapacitan, no sé, 30 días, 90 días, 60 días, 180 días. Entonces sumen todas esas incapacidades y eso es lo que le genera a nuestra empresa todos esos costos. Por eso es tan importante disminuir esos costos y mejorar, mantener la productividad e incluso eh, ¿por qué no podría decirse que puede aumentarse un poquito la productividad porque mi trabajador está menos cansado? Si yo le doy todas las adecuaciones y si yo pienso en el cuerpo de mi trabajador, en todas las cosas relacionadas con el trabajador, con lo que necesita mi trabajador en su actividad para ser lo más productivo posible. Entonces, aumenta el hecho de que esté de pie, pues obviamente aumenta el cansancio, se genera incomodidad, se incrementan los errores humanos, se disminuye la motivación. Por eso es tan importante, se generan enfermedades circulatorias, enfermedades articulares, todo un tema alrededor del que esté de pie. Entonces, todo esto pues se ayuda con la silla, claro. Perfecto, pero entonces la silla correcta, acuérdense, no solo es, sino la silla, pongámosle cualquier silla, no, es ponerle la silla correcta dependiendo de la actividad y no solo poniéndole la silla correcta dependiendo de la actividad, sino haciendo las adaptaciones alrededor de nuestro trabajador. Les quiero contar un caso. Estuvimos en un grupo empresarial en el que hemos venido trabajando todo el tema de la ley silla. Ellos se adelantaron pues a todo este proceso antes de que se cumpliera incluso en junio la fecha. Y ellos hicieron estudios en sus estaciones de trabajo de cuál es la mejor silla. Y estuvimos estudiando, por ejemplo, un tornero. Estos tornos que ellos manejan en su ingenio de azúcar, porque son ingenios de azúcar, son tornos muy antiguos. Entonces, y ellos tienen que estar, no sé si ustedes han visto alguna vez trabajar a un tornero, ellos tienen que todo el tiempo estar pendiente, porque es una maquinita que va moldeando, digamos, para quien, bueno, yo en lo poco que he conocido pues del tornero, ellos tienen que colocar, por ejemplo, piezas metálicas y les tienen que quitar y ir formando la pieza metálica de acuerdo a las medidas. Entonces ellos le van quitando pedacitos, pedacitos metálicos, metálicos, se va formando como ellos le dicen rebaba metálica, va sacando piecitas metálicas, pedacitos metálicos, y ellos tienen que estar todo el tiempo pendiente ahí de que la pieza esté en el punto correcto, de que esté haciendo todo eso de forma correcta. Entonces, si son tornos tan antiguos que pues ellos tienen que estar ahí pendientes, ellos tienen que estar trabajando de pie. Entonces, ok, ¿cómo les mejoramos la estación de trabajo? Si yo lo siento y yo no le genero las adecuaciones, pues ellos van a quedar con o sea, la altura de lo que tienen que mirar, pues no les va a servir de nada. Entonces yo tengo que estar haciendo todas las adecuaciones. Se hizo adecuaciones, mejoras incluso ambientales, a todo el tema del torno. Entonces, yo no le puedo cambiar el torno por uno más moderno, no se puede, pero sí se pueden hacer adecuaciones de manera que, ok, siento a mi trabajador, pero ¿qué tipo de silla le pongo? ¿Y qué cosas alrededor le pongo para que él trabaje de la mejor manera posible? Entonces, por ejemplo,
Se recomendó, por ejemplo, una iluminación específica dentro de la máquina para que él pueda ver. Se recomendó, por ejemplo, algunas cosas de video, algunas cámaras de video que le permitan, le faciliten la visualización. Se recomendó, entonces, todo una plataforma especial. Bueno, muchas cosas se recomendaron alrededor de eso. Entonces, implicó todo un tema de rediseño, no metiéndonos con la máquina como tal, pero sí alrededor de la estación de trabajo, cosas muy sencillas, no crean que son cosas inalcanzables, no, pero sí se hizo las recomendaciones, unas recomendaciones muy buenas para que ellos incluso les mejorara toda esta parte laboral, ¿sí? Para que fueran más productivos y empezamos a mirar. Por ejemplo, hicimos encuestas de sintomatología osteomuscular de cómo estaban actualmente y pues obviamente ellos lo que se quejaban y sus problemas eran de rodilla, de los pies, del cuello por la postura que tenían que estar todo el tiempo inclinados, mirando, agachados, estáticos, todo el tiempo en esa posición. Entonces empezaron, lo que hicimos, ok, vamos a buscar que no solo se siente el trabajador, sino ok, ¿cómo lo siento? ¿En qué silla lo siento? Y qué adaptaciones hago alrededor para mejorar todo esto. Entonces, pues todo esto es importantísimo y lo que yo les quiero pues contar, perdónenme porque no sé si estoy grabando la sesión, sí, está aquí estoy grabándola para después colocárselas. Muy bien, entonces todo esto son errores comunes y es la importancia y es porque es tan importante que ustedes busquen asesoría correcta en este tema de la ley silla, porque definitivamente no es que se obligue y les aclaro. O sea, por todas las cosas que se han hablado y he conocido de la Secretaría de Trabajo, no es que diga, ah, no, tiene que hacerse una evaluación económica. No, no, no. No, no, no. Eso no es así. Pero sí es muy importante que ustedes vayan de la mano haciéndolo porque, o si no, les va a generar este tipo de problemas. Entonces ya les va a cambiar el riesgo. Entonces ya no va a ser por estar de pie, sino que a lo mejor se les van a empezar a enfermar de los hombros, por ejemplo, o del codo, o de la muñeca, o empieza a dar síndrome del túnel del carpo, que es una enfermedad que da en la muñeca por las posiciones incorrectas. Es una enfermedad que da en un nervio que pasa por la muñeca, por estas posiciones incorrectas, o se pueden enfermar del codo, por ejemplo, entonces les puede empezar a dar epicondilitis o del hombro, que entonces tendinitis del hombro o síndrome de manguito rotador, por ejemplo, o en el cuello. ¿Sí? El ejemplo que les decía de la hiperextensión del cuello. Entonces, todo este tipo de enfermedades, pues la idea no es que se generen, la idea es que le brindemos las cosas a nuestros trabajadores, pero que tengan que hacerse las adecuaciones alrededor. Muy bien. Entonces, ya hablando de estos tres errores, de los cuales pues les hablé a detalle, que acá ya se los traía uno por uno, pero bueno, ya les conté un poquito a ver qué se nos quedó pendiente, por qué se omite el análisis detallado, por qué ocurre este error y qué hacer. Bueno, ya saben qué hacer. La idea es contratar un especialista en ergonomía para que ustedes vayan y les evalúen las estaciones de trabajo. En estos días eh, vamos a hacer unos viajes para Estado de México y para unas plantas que vamos a estar trabajando en los mochis también vamos a estar viajando y nos decía, ok, ¿cuántas estaciones de trabajo? No lo sabemos. Como no lo sabemos, pues no sé, vamos a hacer 30 estaciones de trabajo o vamos a hacer 45 estaciones de trabajo. Depende, porque pues es que no saben, digamos esto, los gerentes no saben con exactitud, entonces toca más o menos por el número de actividades que podamos ir mirando. Pues es evitar esos errores y la solución, ¿cuál es? Contraten el ergónomo, el especialista en ergonomía que les pueda ayudar a hacer como todos esos adecuaciones a sus estaciones de trabajo si son necesarias y que puedan implementar el tipo de silla correcto. Sobre todo el tipo de silla correcto y de la forma correcta. No es
No es cualquier silla, piensen eso, no es cualquier silla. Entonces acá ya también está pues el error número dos, que son esos riesgos nuevos o no controlados, porque ocurre este error y qué hay que hacer. Y el error número tres, menor productividad sin intención, porque ocurre este error y qué hacer, que era lo que ya pues hemos venido hablando de esto. Entonces, hablemos un poquito, retomemos un poquito este tema de los plazos. Eh, yo les decía que los plazos para las empresas, que hay un error común y es pensar que ya, o sea, que apenas entró en vigor en junio para contar esos 180 días. Y eso es un error. Entonces, la entrada en vigor realmente es a partir del momento en que se publicó el decreto. Y eso está desde diciembre, quiere decir que en junio ya se tenía que estar aplicando. Ahora, hay una pequeña cosa importante y una ventaja, digamos, en este tema, es que la Secretaría de Trabajo todavía no ha emitido, digamos, como por ejemplo, seguramente van a dar las características de las sillas, van a ser un poco más detallistas en este tema. Todavía ellos están en proceso, están yo creo que a punto de hacerlo, si no lo hacen este mes, el otro seguramente. Pero, y eso implica que de pronto no van a ser tan exigentes en ese periodo, pero seguramente ya después de ese periodo sí van a estar exigiendo que se implemente pues todo esto. ¿Qué más tienen que hacerse? Acuérdense que no solo es adecuarle las sillas, sino también es adecuar el reglamento interno, que ahorita les estaré contando un poquito sobre ello. Entonces, definitivamente a mediados o sea, desde junio del 2025, ya debe tenerse estas sillas en las estaciones de trabajo eh, para y la silla adecuada. Entonces, pues es importante que si no lo han hecho todavía, se pongan al día para que, por un lado, se eviten sanciones. Todavía no se dice, o sea, cuando se estaba en el proyecto de la ley silla y en todo ese tipo de cosas, se habían hablado de unas sanciones, pero como salió el decreto, no se habla todavía de sanciones. Es muy probable que ya cuando ya salga por la Secretaría de Trabajo, pues seguramente también se hablarán de las sanciones, pero por lo pronto no hay como mucha claridad, por ahí hay unos conceptos que se han manejado del proyecto de ley y no del decreto que salió al final. Entonces, pues esperar cuántas son las sanciones, pero más o menos son como o lo que se hablaba antes eran como de 250.000 pesos o algo así. Entonces, pues, y eso es por centro de trabajo y bueno, todo esto. Plazos para las adecuaciones, entonces lo que les decía, entrada en vigor y es obligatoria en junio. Bien, las obligaciones, ¿cuáles son esas obligaciones del patrón? Esas obligaciones del patrón tienen que ver con varias cosas. Una, una es que se deben dar asientos con respaldo a los trabajadores pues, que estén de pie. Y también es importante tener en cuenta en qué sectores, porque piensan, no, porque hay una parte donde dice el decreto que no, que son los trabajadores de servicios, de comercio, no solo, o sea, los cajeros, por ejemplo, en una tienda, en tiendas o en supermercados donde estén ellos de pie. Sí, claro, perfecto, ellos también entran, porque sí, tienen que entrar dentro de este proceso, pero también la industria entra los ejemplos que yo les ponía ahorita, por ejemplo, los de mantener el tornero, los vigilantes, casos como, por ejemplo, la industria como tal, líneas de procesos de producción, estar de pie vigilando, aunque no tenga que estar haciendo muchas actividades, vigilando, digamos, un monitor todo ese tipo de cosas, todo de eso entra dentro de los procesos porque hay una parte donde habla que también habla de la parte industrial. Muy bien, entonces, em, a ver, entonces están los sectores, muéstrenme a ver qué más falta. Y también está el tema de, por ejemplo,
dónde se deben ubicar las sillas. Sí, porque esto me lo preguntan. Uy, no, entonces, porque es que hay una parte donde dice zonas de descanso. Entonces, esas zonas de descanso son en último, en último. O sea, si definitivamente se demuestra que el espacio donde está la persona no se puede colocar la silla. Entonces, ok. Entonces tiene que poner zonas de descanso, pero además tiene que arreglar el reglamento interno de trabajo y poner horarios establecidos en el reglamento interno donde se demuestre que esos horarios de descanso se tienen que regular. Claro, eso sí, o sea, esas zonas de descanso complejo porque ahí sí les va a afectar la productividad. Esas zonas de descanso, porque usted ya le va a tener que poner imagínese mientras va, no sé, así sea una habitación al lado de la zona de producción, estamos hablando de mientras se desplaza, 1 minuto, 2 minutos, mientras se sienta, cuánto es el tiempo de descanso, 2 minutos, digámosles que solo les den 5 minutos, que no sabemos todavía cuánto tiempo se les va a poner de exigencia, digamos, en el tema de descansos. 5 minutos y mientras se devuelve, 7 minutos, 10 minutos se les fue en zona de descanso. Entonces, ok. Entonces ya empieza uno a decir, pues ahí sí, de pronto sí les puede afectar la productividad. Por eso el ideal es ponérselos en la estación de trabajo, pero no siempre se puede. Ok, primero, no siempre se puede y hay que mirar, como les digo, qué tipo de silla y qué adecuaciones hay que hacer alrededor sin tratar de cambiar, digamos, cambiar lo menos posible el tema de máquinas y el tema de cosas muy costosas con adecuaciones sencillas que se les puedan cambiar. Entonces, ¿dónde se ubica? Muy bien, entonces ya se dice, pues el ideal es que sean en ese sitio donde la persona se desempeña, pero pudiera solamente las zonas de descanso en áreas donde definitivamente se demuestre, tú demuestres que no puedes de otra forma. ¿Sí? El área no de, el pasillo sea chiquitito, sea pasillo también de paso de personas, implique unos cambios de infraestructura tremendos, entonces todo eso, digamos como que se demuestre todo eso. Pero entonces sí implica que se le dé la zona de descanso y se hagan los cambios en el reglamento interno de las adecuaciones de los tiempos de descanso. Ahora, el tema de la industria, claro que también aplica, que era lo que yo les decía. La misma obligación aplica y dice que se aplicará a establecimientos industriales solo si la naturaleza del trabajo lo permite. Entonces, por eso dice solo si la naturaleza del trabajo lo permite. A lo mejor hay que dejar al trabajador como está y ponerle esas zonas de descanso, pero hay que entender lo que les decía, que hay que hacer es que esas zonas de descanso es complicado, complicado porque sí implica, de pronto sí hay que hacer adecuaciones en los horarios de los trabajadores para incluir en el reglamento. Entonces, bueno, todo hasta donde se pueda en el lugar, la estación de trabajo, en su lugar de trabajo, hasta donde se pueda. Muy bien. ¿Qué otras cosas les estaba contando? ¿Qué cambios entonces en el reglamento interno? Bueno, pues, ¿qué sucede en el reglamento interno de trabajo? Nos dice que hay que modificar el reglamento interno de trabajo de manera que se generen, dentro del reglamento interno se regulen los derechos de las personas trabajadoras que van a usar asientos y sillas, o sea, independientemente, así estén en la misma estación de trabajo, también se debe regular como eso dentro del reglamento. Pero también, digamos que si se dan esas zonas seguras, se deben formalizar a nivel interno dentro de cada centro de trabajo y debe quedar dentro de el reglamento interno. ¿Por qué es crucial un análisis ergonómico adecuado? Durante toda la plática les he venido diciendo, ergonomía significa el estudio del trabajo. La ergonomía entiende la actividad a detalle para poder decir cuál es el tipo de silla adecuado. Ya les contaba, hay distintos tipos de silla con distintos tipos de altura. Hay unas que son, no sé, sin espaldar, con espaldar.
hay unas con banquito, hay otras que no sé, que son de distintos materiales, acolchados, sin acolchar. Entonces, ok, ¿cuándo uso acolchado, por ejemplo? ¿Cuándo no uso acolchado? ¿Qué tipo de espaldar debo colocar? ¿Un espaldar de 10 centímetros será que me sirve? ¿Una espaldar, o cuál es el tipo de espaldar? ¿Qué tan ancho debe ser? El diámetro, digamos, donde las personas deben colocarse, por ejemplo, para pararse en espacios de semi de pie, implica que el diámetro de movimiento o el diámetro donde está ubicada la silla y las piernas implique una amplitud mucho mayor, pero hay actividades en las que debe hacerse así. Entonces, también hay actividades que debe hacerse así porque es que también fíjense que cuando el estar sentado implica que la persona, que la superficie de trabajo esté cerca al trabajador y que tenga espacio para acomodar las piernas. Entonces, todo eso se tiene que ver. Hay cosas donde no tiene espacio para acomodar las piernas. Y entonces, ¿qué hacemos? Ok, miremos cómo sentamos a nuestro trabajador o semisentamos a nuestro trabajador. Todo esto también hay que mirarlo y esto hay unas normas ISO que tienen que ver con esto, con antropometría, con las medidas del cuerpo, con el rediseño de la estación de trabajo, cuáles son esas posiciones. Todo esto viene de las normas ISO, esto no sale pues de la manga, esto ya hace muchos años se viene trabajando en ergonomía, sino que para México, digamos, la ergonomía es más bien nueva. Acuérdense que la ergonomía en México inició en el 2018. Bueno, realmente empezó a sonar bien cuando salió la NOM 030, la primera NOM 036 de manejo de cargas, pero esto se viene trabajando hace mucho tiempo. Entonces, es importantísimo ese análisis adecuado. Em, ¿Por qué? Dice, la ergonomía no solo busca la comodidad, ¿no? Entonces, no solo el confort del trabajador, es buscar, sí, que todo sea adecuado al cuerpo de la persona, a la anatomía y a la biomecánica del trabajador, pero tiene que adecuarse, no sé, los espacios, las tareas, los mobiliarios, tiene que buscar prevenirse esas enfermedades de origen laboral, que son muy comunes, por cierto, esos trastornos musculoesqueléticos son muy comunes que en nuestros trabajadores, entonces tenemos que empezar a bajar esos riesgos para bajar esos costos. Y los beneficios comprobados de la disminución de las lesiones de trastornos musculoesqueléticos, disminuir los ausentismos, disminuir la rotación de personal, el aumento real de productividad y los procesos, la precisión operativa. Muy bien, entonces, en resumen, ¿qué hablamos hoy? Hablamos acerca de la ley Silla, del porqué de la ley Silla, de qué se debe hacer, de la importancia de la ergonomía, de cuáles son las distintas posturas que se manejan en las sillas, de que hay distintos tipos de sillas. Bueno, la ley Silla no solo es una ley, es como un llamado urgente a transformar nuestras condiciones laborales. No hay que improvisar, hay que aplicar la ciencia, la empatía, la estrategia. No basta con cumplir por miedo a la multa o a las sanciones, o sea, tenemos que pensar, no tenemos que esconder debajo del tapete los problemas, o sea, lo importante y por lo que se generan todas estas cosas y por lo que la Secretaría de Trabajo está detrás de todo esto es porque es importante reducir esos trastornos musculoesqueléticos. Ustedes no se imaginan los costos tan grandes que implica para las empresas esos trastornos musculoesqueléticos. En algún momento les puedo, de pronto, si miramos que hay interés en el asunto y que si quieren alguna plática al respecto de esos costos, de las estadísticas que se generan de esos trastornos musculoesqueléticos en México para que vean que es bastante costoso en las empresas. Entonces, lo mejor es prevenir esos riesgos ergonómicos, esas posturas, esos riesgos ergonómicos posturales, esos riesgos ergonómicos por movimiento repetitivo, esos riesgos ergonómicos por posturas estáticas que tanto afectan, digamos, la moral y sabotean la productividad. Pues lo importante es que tú como líder laboral
puedas ser quien cambie todo, como que sea consciente de todas estas cosas y logres ir cambiando, digamos, esa conciencia en la empresa. ¿Quieres evitar esos errores de los que te he venido hablando que cuestan salud, dinero y reputación en tu empresa? Entonces, si eres un gerente de higiene y seguridad industrial o de recursos humanos o médico laboral, pues te vamos a ayudar. Entonces, es importante agendar, solo tenemos 5 cupos, 5 cupos, 5. Entonces, pueden comunicarse a nuestro WhatsApp. Claro, que tengan claro que en este momento los atenderíamos hasta el lunes, pero los primeros 5 cupos que nos escriban allí, las 5 empresas, nos vamos a reunir con ellos para mirar un solo caso. Si nos pasan, no sé, vamos a darles qué datos nos deben pasar para poder analizarles un caso de su empresa. Entonces, las 5 primeras empresas son los únicos que tienen sin costo alguno. Les vamos a explicar qué datos, pero tienen que escribirnos, en este momento tienen que escribirnos por el WhatsApp. Nuestro WhatsApp es 52, ¿no? Porque estamos en México, 229-109-1478. Ustedes lo ven ahí en la pantalla. Estamos ahí en la pantalla. Muéstrenme, yo les coloco para que lo puedan ver. No, creo que no lo tenemos en grande, pero en la parte de abajo está 229-109-1478. Escríbanos ya para que queden dentro de esos primeros solo 5 empresas. Las primeras 5 empresas que nos escriban, vamos a agendar una cita con ellos. La verdadera silla no es la que compren, es la que transforma el trabajo en bienestar y al trabajador en alguien más fuerte, más sano y más feliz. Es importante entender cuáles son las características de la silla adecuada para cada actividad y solo eso lo puede hacer un especialista en ergonomía. Por eso los invitamos a que nos contacten para que les podamos ayudar con esto. Por favor, cuando nos escriban por WhatsApp, colóquenos su nombre y su correo empresarial, por favor, y para que podernos contactar con mayor facilidad y agendar esa cita. Muy bien, hasta pronto. Entonces nos vemos en la próxima.